Buenas noches para todos, un abrazo. Qué bueno verlos, de estar allí con ustedes, así sea por la virtualidad. Reciban un abrazo especial. Y bueno, y me ha correspondido la última parte del seminario acerca de las mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace completamente libres. Pero antes de comenzar el tema, me gustaría de pronto romper el hielo con un chiste de parejas. ¿Cuántos de ustedes son casados? Creo que la mayoría son casados. Y siempre pasan cosas en las relaciones de parejas. Y una pareja después de 40 años de casado, el tipo se enfermó y le mandaron un montón de exámenes y el médico lo revisó y le dijo, hermano, usted está muy malo, usted está delicadito. Tiene que venir al consultorio a revisarse, a hacerse los chequeos y ayudar a darle un diagnóstico porque usted está malito. Entonces el tipo se asustó mucho, le dijo a la esposa, mi hija, yo he recorrido valles, me he montado en lanchas por ti, he viajado carretera, he hecho muchas cosas por ti. Necesito que me acompañes al médico. Me da miedo ir solo, me da temor lo que va a decir el médico. Y claro, los hombres somos más miedosos para ir al médico, siempre estamos asustados. Y ahí convenció a la esposa con la carreta que le echó y se fue con el médico. Y cuando iban a entrar a la puerta del consultorio, entonces él le dijo a ella, mija, a mí me da miedo entrar. Yo le tengo miedo a los médicos, a lo que dicen los médicos. ¿Por qué no entras tú? Y después tú me cuentas qué dijo el médico. Y ella, no, yo no quiero ir, no entra tú. Bueno, al final el tipo la convenció y ella entra, el médico la recibe, sí señora, siga. Mejor que entre usted sola. Lo que tengo que decirle es muy serio. Su esposo está bastante delicado, se puede morir en 3 días. Pero usted puede prolongar la vida de su esposa, de su esposo. Usted puede hacer que su esposo viva 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, hasta 10 años, con su cuidado, con su cariño. Y ella ha sido todo. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por mi esposo. Yo lo amo y hago todo por él. Entonces, el médico le dice, bueno, a partir de esta noche, cuando él llegue de trabajar, quítale los zapatos y las medias, lo recuesta, le lleva el cafecito a la cama, le da comidita, le pasa el control del televisor, lo deja descansar. Si mañana hay que hacer mercado, entonces usted lo hace para que él se quede tranquilo. Si él mañana se quiere ir a un partido de Bucaramanga con el Cúcuta, al clásico, déjelo que vaya con sus amigos. Si se va a tomar unas cervecitas, que se las tome. Si él no quiere ir a trabajar, no, ahí reemplácelo. Y le dio así como 20,000 recomendaciones que ella tenía que hacer. Y entonces ella sale, abre la puerta y el tipo está afuera y le dijo, mija, ¿qué te dijo el médico? Y ella le dice, que en 3 días te mueres, desgraciado. Que en 3 días te vas a morir. Quería amenizar este ratico con un chistecito y entremos en materia. Vamos a lo que quiero compartir en esta noche. Ese es el tema. La verdad nos hará libre y las mentiras que los hombres creen con respecto a un tema que se llama acerca del matrimonio y la familia. Creo que interesante, creo que desafiante, porque cada día nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar y tenemos que ir avanzando. Todos tenemos nuestra propia historia. Si tú eres casado, tienes una historia de amor, seguro, espectacular. Si eres soltero, la vas a tener pronto, si Dios quiere. Yo puedo contarles un poquito de mi historia con Mari. Digo Mari porque ella se llama Maribel, pero siempre le he dicho Mario, le he dicho Riaño porque ese es su apellido. Y nos casamos, nacimos en la misma ciudad, nos criamos en el mismo barrio. Recibimos a Cristo el mismo día, fuimos a la iglesia el mismo día. Nos casamos el mismo día también y tenemos los mismos hijos. Tenemos muchas cosas en común, Mari y yo. Ella nació en Santa Marta, yo ahí también al lado de ella.
La conocí o vine a tener como razón de ella cuando tenía como 13 años y yo 14, pero yo andaba engomado en el fútbol, en querer ser profesional y entonces me iba para Pescadito a jugar fútbol y no miraba a la monita de ojos verdes que estaba ahí al lado. El tiempo pasó y me hice amigo de Mari y solo nos separaba una casa en medio de nosotros. Y me hice amigo de la monita de ojos verdes y eso durábamos hablando como hasta las 12 de la noche hasta que mi mamá salía, pero Argemiro, mire la hora que es. Y también salió la mamá de ella, que era, después se volvió mi suegra, la señora Amalia. Y también, oye, pero ustedes, ¿qué es lo que tanto hablan? Y hablamos y ella se volvió mi mejor amiga. Y un día fuimos a la iglesia, ella se conectó enseguida con el Señor, comenzó a crecer, se enamoró del Señor, se volvió una mujer temerosa de Dios, se volvió una sierva de Dios y se volvió pastora primero que yo. Cuando eh, ingresamos de tiempo completo, entonces yo le dije que yo la quería mucho, que la amaba, entonces ella dijo, pero si tú eres mi amigo. Y yo le dije, uno se tiene que casar con su mejor amigo, porque yo te conozco, ya sé quién eres tú, ya yo sé, conozco todo de ti, todo. Y después de un tiempo entonces nos casamos y yo tengo que decirle que yo me casé con una pastora, porque ella entró primero que yo unos 6 meses, con una mujer temerosa de Dios, con una sierva de Dios, me casé con mi mejor amiga. Esa es mi historia de amor, hay unos detalles ahí que no hay tiempo para contarles, pero es una historia bonita, mucha gente oraba y ayudaba para que ella me mirara y se casara, y se dieron las cosas, pero ella eh, fue mi mejor amiga. ¿Cuál es la primera mentira acerca del matrimonio y la familia? Y aparece aquí en la pantalla, dice, el amor no requiere palabras habladas. Esa es la primera mentira que hemos creído, que no hay que decir nada, que el amor más bien eh, se hace, se dice, se lleva a cabo, pero no se dice, y que no hay necesidad de las palabras. Hay un libro que yo creo que todos hemos leído y que nos han mandado a leer. Ese libro se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si usted se acuerda de ese libro. Y en ese libro hay una hipótesis que plantean acerca de cómo las personas se inclinan a dar y recibir uno de los 5 lenguajes del amor, que siempre generalmente se inclinan hacia uno. Es decir, en el libro te llevan a decir, investiga, descubre cuál es el lenguaje de amor de tu esposa, y generalmente es uno solo. Y entonces, con esa historia, digamos, muchos sacaron una excusa para no hacer las otras cosas. Ahí aparecen los 5 lenguajes del amor, usted lo puede ver. Son palabras de afirmación, actos de servicio, dar regalos, dar tiempo de calidad y el toque físico. Pero ¿dónde está la excusa? ¿Verdad? Por eso le coloqué ahí la excusa del lenguaje del amor. Es creer, por ejemplo, que mi esposa solo necesita actos de servicio. Es decir, mi esposa se va a sentir amada y querida por mí si yo hago algo por ella y listo, y ya. Un ejemplo, ya lavé los platos, mija. Entonces le estoy diciendo, yo te amo, sin necesidad de decírselo, porque lavé ¿qué? Los platos. Otros creen por ejemplo, que a través de los regalos, es decir, el día del cumpleaños, yo te regalé flores, te estoy demostrando que te amo. Hace 15 días salimos a cenar y eso demuestra que yo te amo. Anoche yo te cogí la cola y te di una palmada como a ti te gusta, te toqué y estuvimos. Eso demuestra que yo te amo. Pero déjeme decirle entonces que eso no es suficiente digamos, reconocer, para expresar, para demostrar que yo amo a mi pareja. Se requieren de palabras habladas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hablar más de lo que deberíamos.
Uno de los problemas de nosotros los varones es que somos como el pibe del derrama. Todo bien, todo bien, todo bien. Nunca decimos nada a color. Siempre es, ¿cómo te fue en la oficina? Todo bien. ¿Cómo estuvo el trabajo? Todo bien. Y no te fue tan bien, pero siempre es con el pulgar arriba, todo bien, porque ese es un problema de nosotros, casi no hablamos. Y ahí es donde uno debe aprender por la palabra de Dios y por el Señor, que la esposa sí retiene palabras habladas. A veces tenemos que hablar más de lo que deberíamos hablar, expresar más. Si usted tiene un pensamiento a su esposo y la ve y le dice, mija, hoy está hermosa, hoy está bella, está linda, dígaselo. Ella lo requiere, porque además así la palabra de Dios nos dice y nos manda que debemos hablar. Y hay un ejemplo para hacer como una comparación o un símil en el Salmo 107. Quiero que lo busques allí un momentico, si tienes tu Biblia, quiero leerlo. Salmo 107, el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Salmo 107, versículo 1 y 2, ahí está el versículo. Y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, díganselo a Dios. Hay que decirle al Señor, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres justo y temible. Entonces, ahí está diciendo también el Salmo, dígalo a su esposa. No importa que ya la gravedad la haya afectado, pero dígale, y dígale cada vez que está, eso después de 30 años, de 40 años, eso es como el buen vino, eso es cada día es más chévere. Hay que decirlo, hay que afirmar la palabra, hay que motivarla para digamos, tenerla muy contenta. Y en Proverbios 16:24, también hay un versículo allí que quiero que lo leamos. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mire cómo las palabras dulces, cómo las palabras bonitas, cómo las palabras cuando se dicen a tiempo, la comparan con un panal de miel, que es súper dulce, y dice que son palabras, son dichos suaves, y dice que dan suavidad al alma y medicina a los huesos, es decir, las palabras tienen un poder sanador. Las palabras hacen que tu esposa esté motivada, se sienta querida, valorada, que nada más le pasa la mano por el brazo, y se eriza, porque así se siente, porque se lo has demostrado. Alguien dijo esto, las palabras sin obras son vacías, huecas y carentes de credibilidad. Ahora, lo contrario, las obras con palabras expresan sacrificio, ternura y romance. Cuando usted actúa, cuando usted se mueve, cuando usted lo expresa, demuestra romance. Es decir, ¿qué necesita una esposa? Necesita acciones y palabras. Si usted quiere darle regalo, denle regalos y palabras. Si quiere darle tiempo de calidad, denle tiempo y palabras. Si quiere darle toque, tóquela, pero también dígale qué, palabras amorosas y acciones amorosas. Pero es una mentira que hemos creído que no hay que decir nada, y es todo lo contrario, sí hay que decirle. ¿Para cuál es la verdad en este asunto acerca de que el amor no requiere palabras habladas? ¿Cuál es la verdad? Dice, además de hacer cosas por nuestras esposas, ellas necesitan oír que les digamos cosas amables, especialmente esas dos palabras mágicas, te amo, te quiero, me gustas, eres lo máximo, eres increíble. Eso es una verdad y es la verdad. Yo creo que en esta noche aprendamos de esa primera verdad. Además de hacer cosas por ellas, acciones por ellas, que le están demostrando tu amor, también necesitas decirle cosas amables, cosas cariñosas, palabras amorosas, que la puedan motivar, que la puedan seguir estimulando. La segunda mentira en esta noche, cerca de la familia y el matrimonio, es que se supone que mi esposa debe hacerme feliz. Es decir,
Yo me casé y mi esposa debe hacerme feliz. Esa es una mentira. Cuando conocí a Mari, digamos, y comenzó a involucrarse en la vida cristiana, yo creo que antes de casarnos, yo vi que Mari era muy feliz. Mari era una mujer entregada al Señor, tenía su célula de jóvenes porque comenzó dirigiendo jóvenes. Eh, Llegó a traerle alegría a mucha gente, era muy feliz porque le gustaba el baile, porque disfrutaba hacer actividades con sus discípulas. Es decir, ella vivía a plenitud. Yo le digo en esta noche, si tú eres soltero o casado, el Señor dijo una palabra y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué diría el Señor no es bueno que el hombre esté solo? ¿Por qué Dios dijo eso? Y entonces, si tú eres casado, eres completo en el Señor, ahora que eres casado. Si eres soltero, eres un soltero completo en el Señor. Y yo le digo, mire, si usted es soltero y quiere buscar una esposa para casarse, mire lo que dice el Señor en su palabra en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 32 al 34. Mire lo que dice el Señor acerca de la esposa que yo debo buscar, o digamos, cuáles son las características y las alternativas que a veces se presentan. 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 34. Dice así. Muy bien. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué tiene que buscar un soltero? Tiene que buscar una mujer que esté ocupada, una mujer que ame a Dios, una mujer que sirva a Dios, una mujer que esté realizada con el Señor. Tiene que buscar una mujer que no ponga su esperanza en un hombre para lograr la satisfacción y la felicidad. Y creo que ahí estriba el error de muchos varones, el creer que me voy a casar para ser feliz, esta mujer me tiene que hacer feliz. No, usted tiene que disfrutar su soltería. Usted tiene que ser feliz soltero. Usted tiene que ser feliz, tenía que de pronto entender la importancia de lo que dice la palabra de Dios. El soltero debe preocuparse por servir al Señor, por ser realizado. La casada ya debe estar pendiente de su esposo, de cómo agradar a su marido. Entonces, y yo creo que es verdad, nada ni nadie puede llenar tu corazón, porque tu corazón fue llenado y está dispuesto a ser llenado por el Señor. Dios no te dio a tu esposa para hacerte feliz, sino para hacerte santo. Ya tú venías, digamos, y deberías venir siendo feliz, pleno, realizado, con estudio, con trabajo, disfrutando todo lo que tenías. Igual y llegó la esposa como para santificar todo lo que Dios te había dicho, pero también para glorificar junto con tu esposa al Señor Jesucristo, para honrarlo, para enaltecerlo como pareja, para decirle al mundo, sí se puede ser feliz casado, para decirle al mundo, mire, sí se puede todavía llegar a vivir plenamente. Pero es una mentira esa de que entonces yo me casé y mi esposa me hace feliz. Por eso muchas veces nos frustramos porque la expectativa que teníamos llegó a cero. Porque cuando llegas a la realidad del matrimonio descubres que ella no es la felicidad total, que ella no te iba a dar plenitud, no te iba a dar satisfacción total. Entonces mucha gente por eso se frustra. Ahora, usted debe cultivar su relación con Dios, debe cultivar su amor por el Señor para sentirse así realizado. Es decir, ¿cuál es la verdad de esta mentira? Dice, sea que estemos solteros o casados, solo Dios puede darnos la máxima felicidad y satisfacción. Solo el Señor puede hacerlo.
En la medida en que busquemos a Dios, encontraremos verdadero gozo. Créalo. Su felicidad, su realización, su plenitud, su satisfacción de felicidad, te la va a dar el Señor. Solo la puede dar el Señor, porque tu corazón fue hecho por el Señor. Tu corazón espiritual está ahí diseñado para que Dios ocupe el trono en tu vida y no una esposa. Que ayuda muchísimo, sí, la compañía, pero la felicidad plena solo te la da el Señor. Entonces, ningún estado es mejor que otro. Los solteros se quieren casar y los casados se quieren separar para ser solteros. Ningún estado es mejor. El estado en que te encuentres, casado o soltero, disfrútalo a plenitud con Dios. Encuentra verdadero gozo en el Señor. La tercera mentira que creemos con respecto a la familia y el matrimonio es que decimos, no tengo lo que se necesita para dirigir mi hogar. ¿Puedo dejarle ese papel a mi esposa? ¿Puedo dejar que mi esposa dirija el hogar? Y para explicar esa mentira, primero tenemos que conocer cuál es la idea general del liderazgo bíblico. Y mucha gente, digamos, el liderazgo bíblico es muy diferente a lo que muchas personas puedan entender. Algunos creen que el liderazgo bíblico solo es para mandar, para que se haga la autoridad, para imponerme, y no es así. El Señor Jesús nos dio una figura inolvidable en una escena acerca de lo que se supone es el liderazgo. Y quiero que vayas al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, por favor. Y ahí vas a encontrar el modelo bíblico de liderar. Cómo el Señor Jesús, con este ejemplo muy sencillo, nos enseña lo que es el verdadero liderazgo. Juan, capítulo 13, del versículo 3 al versículo 5, por favor. Yo estoy buscando aquí en mi Biblia para también leerlo y leerlo contigo. Juan 13, del 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Y eso nos enseña este liderazgo bíblico, que es el modelo de nosotros a seguir, lo que Jesús hizo por ellos, ¿verdad? El Señor dice, quitó su manto, quitó su vestidura, se agachó, buscó una tinaja o una ponchera, hicimos en la costa, con agua, y allí lavó los pies de sus discípulos. Y eso nos permite descubrir que el Señor Jesús les sirvió con amor y gentileza. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso, ¿verdad? Ser hombres líderes, amorosos, gentiles. Y fue tan tenaz lo que el Señor Jesús hizo por ellos, que murió por ellos, estuvo dispuesto a morir por ellos en una cruz. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la autoridad y cómo las esposas se deben someter a los esposos. En Efesios capítulo 5, el versículo 25, dijo el apóstol Pablo allí una verdad. Dice, maridos, amando a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que el Señor nos pide en este versículo? Y es como la principal función de nosotros en el matrimonio, amar a nuestras esposas. Y le dice a las esposas, mujeres, sométanse a sus esposos. Y mucha gente ha interpretado mal esa palabra sometimiento, la relacionan con esclavitud, con dominación, y por eso esa palabra a mucha gente no le gusta, ni a las mujeres les gusta casi, sometimiento. Pero la palabra sometimiento quiere decir respeto, respetar. Y eso es lo que espera una mujer de nosotros, que la amemos, que la valoremos, y ellas aprenderán a respetar. Cuando tú la amas, cuando tú estás dispuesto a servirle, a ser amable,
entonces ellas te van a respetar y te van a servir también con cariño. Mire, ahí en Filipenses capítulo 2 está la clase de líder que tu esposa espera de ti y esperan de mí también. Vamos a Filipenses capítulo 2, avanza un poquito allí, versículo 3 al 11. Hay unas características muy especiales acerca del liderazgo bíblico, de cómo tú y yo podemos dirigir una casa, cómo tú y yo podemos dirigir un hogar. ¿Qué se necesita? Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, mira, así como Cristo lo hizo, así como Cristo fue humilde, como Cristo no pensó en él, sino pensó en los demás también, coloca ese sentir en tu corazón. El cual siendo, dice el 6, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire, cuando una esposa encuentra a un hombre así, dispuesto a sacrificarse por ella con humildad, a pensar en la felicidad de ella y de sus hijos, a despojarse de su investidura, de autoridad, sino que se dedica a servir, el Señor también lo va a exaltar un día y lo va a poner bien en alto. Ahora, en esta primera mentira, o en esta mentira, que quiere decir no tengo lo que se necesita para dirigir mi hogar, puedo dejarle a mi esposo. La primera parte de esta mentira es verdad. Escúcheme bien que no quiero que parezca un trabalengua. La primera parte, es decir, no tengo lo que se necesita para dirigir mi hogar, eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos proporcionarle, darle a nuestro hogar un espíritu semejante al de Cristo. ¿Lo tienes? Seguro que no lo tenemos. Ese liderazgo se supone una tierna humildad. Ese liderazgo que tú tienes debe tener una clase de gracia que honra, que protege, que afirma, que defiende y ama a tu esposa. No lo tenemos. Por eso decía, esta primera parte de la mentira es una verdad. No tenemos lo que se necesita para vivir un hogar. ¿Cuál es la realidad nuestra muchas veces? Es que somos tipos orgullosos, egoístas, perezosos. Somos exigentes muchas veces para la clase de líder que nuestra esposa necesita. Le exigimos muchas cosas que de pronto no somos coherentes, nosotros no lo hacemos. Y no tenemos lo que necesitamos. Pero aún así, nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha encargado hacer. ¿Recuerda? En Filipenses 4:13, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es decir, no tengo lo que se necesita para mí, pero Dios sí lo tiene. Entonces debo pegármele al Señor y decirle al Señor, Señor, dame de ti para yo dirigir un hogar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos directores de un hogar, de una casa. Cuando hablamos de directores, un director tiene una junta directiva y tiene que trabajar con esa junta y tiene que rendirle cuentas a sus ejecutivos y tiene que dirigirlos y tiene que responder ante los accionistas y los dueños. Bueno, usted y yo somos directores, somos responsables, somos, digamos, los responsables de que nuestro hogar funcione. Somos los directores ejecutivos de nuestra familia y le vamos a responder al Dios Todopoderoso. Es muy necesario eso. Usted es el director de su casa, aunque no tenga todo lo que necesitan, tenga todas las herramientas, tiene al Señor para que el Señor te empodere y puedas hacerlo bien. ¿Qué tenemos que dirigir? En primer lugar, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar y a temer a Dios. No es la esposa, es el varón, es el director.
el que tiene que enseñarle a sus hijos. Y tiene que ser un ejemplo de un esposo amoroso, de un esposo que respeta a Dios, que lo enseña, que tiene coherencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Se tiene que volver en ti esto de un amoroso respeto por las cosas de Dios y por Dios como un estilo de vida. Muchas veces nos volvemos fariseos porque a veces solamente en la iglesia somos cristianos. Y por eso muchos hijos no caminan con el Señor, por eso muchos hijos no honran al Señor. Tenemos que enfocarnos en no disgustar a Dios. A veces nos enfocamos más en los mandamientos de Dios y se nos olvida que con nuestras acciones disgustamos al Señor. Entonces, tenemos que desarrollar un comportamiento de tal manera que refleje a Dios en nuestro corazón. Que tú ames a Dios, que tú respetes a Dios. No como una obligación, sino como tu amor especial por el Señor. Entonces, yo creo particularmente que los hijos y las esposas no necesitan tanta predicación y tanta motivación de camino, vamos para la iglesia. Ellas necesitan ver que mi papá sí es coherente, que mi papá respeta a Dios, ama a Dios, obedece al Señor, se esfuerza por no disgustar al Señor, sino por glorificar al Señor. Entonces, cuando ven ese modelo y cuando ven ese tipo de líder, ese tipo de director, los hijos y la esposa lo van a seguir, porque encuentran en él algo que se llama coherencia entre lo que dice y lo que hace. Entonces, es muy necesario eso. ¿Qué más debo enseñarle a mis hijos como director? Debo enseñarle a sus hijos a obedecerle. Y sobre todo siendo ejemplo de obediencia yo mismo. Quiero que vayas a Proverbios capítulo 1, el versículo 8, para que podamos confrontar esto que dice aquí en la palabra de Dios. Proverbios 1, el versículo 8, por favor. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Tú tienes que enseñarle obediencia a tus hijos, pero tienes que ser ejemplo de obediencia tú mismo. Y surge una pregunta que quiero hacerte en esta noche y ahí está. ¿Puede un indisciplinado pedir que le obedezcan de todos modos? Se sentiría uno hipócrita, yo me sentiría muy mal. Pedirle a mis hijos que me obedezcan si yo no obedezco a Dios, si no hay coherencia en mi vida, si les digo no tomen trago y me ven tomando trago. Si les digo no fumen y me ven fumando. Entonces, no puedo esperar que me obedezcan. No lo puedo esperar. Entonces yo tengo que volverme en un modelo de obediencia a quién? Al Señor. Tengo que entender esto, que yo debo seguir la instrucción de mi Padre para que mis hijos también puedan ¿qué? Seguir la mía y puedan honrar al Señor. Entonces el director tiene que enseñarle a sus hijos eso, a obedecerle. Tú eres el principal director de tu casa y de tus hijos, no es la señora. Ahora, ¿qué más debo hacer como director? Debo enseñarle a mis hijos a escoger cuidadosamente a sus amigos. Y créanme, como padres tenemos derecho a preguntarnos sobre los amigos de tus hijos. ¿Quiénes están allá? Yo vivo con un sobrino y cuando llegué vi un muchacho hablando con él aquí en la casa y dije, bueno, Leo, ¿y este quién es? Que no es un compañero del hospital, también es de Santa Marta, también vino a hacer el internado, allá se lo presento, tío, y está. No, yo hice la investigación, ¿verdad? Y con mis hijos era igual, yo cuando veníamos de este barrio donde estamos hace 15 años, y los amigos del colegio, y yo investigué quién eran los amigos de mis hijos, y descubrí que uno era marihuanero, que el otro tomaba trago, y eran mis mejores amigos de mis hijos, y yo dije, bueno, me puedo convertir en policía, pero sí sé quiénes son, y voy a orar por eso, ¿verdad? Entonces, miren, por las redes sociales, nuestros hijos tienen y nuestros nietos tienen cientos de amigos que usted y yo no conocemos, ni vamos a conocer en Facebook, en Instagram, y sin saber que detrás de eso hay toda una red de gente manipuladora, de gente que sabe influenciar tremendamente en los hijos. Entonces, es un trabajo del director, es decir, suyo, averiguar realmente y ayudarles a escoger a tus hijos amigos que te ayuden a crecer, que lo ayuden a madurar, que lo ayuden a desarrollarse. Esa es la función
de un director. ¿Qué más hace un director de un hogar? Enseña pureza sexual a tus hijos. El estímulo más importante para elegir pureza sexual debe venir de ti. Deben venir de ti, de tu manera de mirar a las demás mujeres, del respeto por su mamá. Y cuando los hijos ven cómo uno ama a su esposa, a pesar de las tentaciones, a pesar del esfuerzo, seguro que también van a hacer lo mismo que uno. Entonces, no sigas, digamos, por hecho sexual si primero no lo haces tú, si primero no respetas a su mamá, si no hay nada que puedan decir de ti. Y es necesario hasta en esto, mire, orar por ellos, decirle al Señor, Señor, fortalece mis hijos en esto, que no caigan en la fornicación, Señor, que no caigan en el adulterio, Señor, que no caigan en la pornografía, Señor, guárdalos porque es un peligro, Señor, y pueden terminar muy mal y hay que cultivar una vida sexual sana y llegar al momento del matrimonio. Entonces, ore por ellos. Eso hace un director también, enseña pureza sexual a sus hijos. Ahora, surge la pregunta, ¿puedo dejar ese papel de directora a mi esposa? De que mi esposa dirija mi hogar. Yo tengo que decirle, bueno, mire, es posible que nuestras esposas puedan estar mejor dotadas en dirigir que nosotros. Mari con el tiempo después estudió psicología y se especializó en familia. Pero yo no le di ese lugar, yo entendí que nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de proporcionar liderazgo a nuestros hogares. Es el varón. Y si no te sientes capacitado, no lo delegues, simplemente ve a Santiago capítulo 1, el versículo 5, ahí el Señor dice, si alguno está falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Recuerda, eres el director, rendirás cuenta al Dios Todopoderoso, haz tu trabajo, no importa si tu esposa está más equipada, más preparada, más dotada, pero es la responsabilidad que el Señor nos ha confiado a nosotros. ¿Cuál es la verdad sobre esta tercera mentira? Es que Dios nos ha llamado a proporcionar liderazgo piadoso a nuestra familia. Cuando hablamos de piadoso es liderazgo cristiano, santidad, el respeto a Dios, el temor a Dios, es tu llamado. Y no tenemos lo que se necesita para hacer esto, pero cuando le pedimos, Él nos da todo lo que necesitamos para hacerlo bien. Entonces eso implica que te arrodilles, que ores, que le digas al Señor, dame sabiduría para yo, Señor, ser el director de mi hogar y hacerlo bien y que no me quede grande esto, Señor. Que yo pueda hacerlo bien para la gloria tuya. La cuarta mentira, para que avancemos, son cinco, esta es la cuarta. No tengo que crecer. ¿Y qué tiene que ver con esto? Mire, vivimos en una cultura que adora la juventud. Hoy se gastan miles de millones en cosméticos, en cirugías, en máquinas de ejercicio, en ir a los gimnasios. Nosotros nos estamos aferrando a la juventud, salimos a correr, a trotar, yo no quiero envejecer. Y está bien, pero dejamos a un lado otras cosas buenas que pueden evolucionar hacia algo que muchas veces nos distrae, nos consume y nos aleja de un propósito que glorifique a Dios. Mucha gente se resiste a creer que está envejeciendo, que está creciendo, y eso es algo muy natural, ¿verdad? El viejo hombre se va desgastando, pero hay otras cosas en las cuales mucha gente todavía no crece, todavía, digamos, está casado y no mantiene un hogar, está casado y no es responsable de un hogar, está casado y no crece espiritualmente, está casado y no evoluciona, todavía sigue teniendo ataques de ira como si fuera un infantil, como si fuera un niño, toma decisiones y hay que ayudarlo porque si no entonces papá entra en crisis, se porta como un niño. Cuando la palabra de Dios nos llama a crecer, y cuando digo crecer nos llama a eso, a perseverar, a madurar, a terminar la carrera que tenemos por delante. Ya han pasado muchos años en muchos de nosotros. Y qué bueno que cada día seamos mejores como cristianos, como personas. Miren el llamado del Señor en Efesios, capítulo 4, del versículo 13 al 14. Efesios, capítulo 4.
Versículo 13 al 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Espiritualmente está llamado a crecer. Dice que nuestro tope o nuestro techo es el Señor Jesús, es una vara bien alta. Pero cada año y cada día usted tiene que crecer. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿en qué creció hoy? Si antes de acostarse, pregúntese, ¿en qué creció hoy? ¿Qué aprendió nuevo? ¿Qué leyó y le gustó? ¿Qué lo motivó? Que usted puede decir, hoy crecí un poquito porque alguien me enseñó esta nueva cosa y la valoro. Pero el Señor dice, antes crecer, ¿verdad? Todos los días en estatura, hasta que lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo, ya dejemos de ser niños. Y el Señor, cuando hablamos de madurar, lo que quiere es que tú madures, que asumas el papel que tienes como esposo, como varón de una casa. Y en la palabra de Dios, dice, San Pablo nos ordena que luchemos por la madurez en nuestras vidas físicas y que nos mantengamos lejos de individuos que se niegan a madurar. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Tipos que de pronto solo hablan de dinero, de mujeres, de vicios, y ahí terminan muchas veces participando y enredados cuando el Señor dice, aléjate de ese tipo de personas. Y quiero recordarte de lo que la Biblia dice acerca de las responsabilidades dadas por Dios que nosotros tenemos como hombres. ¿Cuál es mi responsabilidad como hombre, verdad? Ya casado o si me voy a casar. Y está en Proverbios 21:17. Vamos a leerla. Usted la puede ver ahí en verde, que son las responsabilidades. Yo quiero leer Proverbios 21:17. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos, dice, no se enriquecerá. Todavía han pasado los años y todavía sigues pensando como soltero, todavía sales a tomar, todavía sales a los juegos, todavía, y no has asumido una responsabilidad, ¿verdad? Con tu hogar. El Señor te dice, tienes que ejercer dominio propio contra los vicios, contra los juegos, con todo, pórtate varonilmente. Tienes que trabajar como si trabajaras para el Señor, para sacar a tu familia adelante. Tienes que criar bien a tus hijos, esa es una responsabilidad grande. Y sobre todo, si otros dependen de ti, entonces tú debes depender del Señor. Y debes arrodillarte, buscar a Dios y decirle, Señor, provéeme. Permite que mi trabajo sea la fuente para proveer para mi casa, Señor. Que yo pueda sacar el tiempo para educar y enseñarle a mis hijos y que yo pueda tener firmeza en mi carácter para no dejarme dominar por ningún vicio y por nada, Señor, que me distraiga. Y lo que quiero decirte es, asume tu responsabilidad. Entonces, es una mentira que a veces que no tengo que crecer. No, sí tengo que crecer. ¿Cuál es la verdad de este asunto? La verdad es que Dios nos llama a convertirnos en hombres que aman, hombres que sirven, hombres que protegen, hombres que proveen para sí mismos y para su familia, que por su gracia y para la gloria de Dios. Puedo decir, por pura misericordia, por pura gracia de Dios, he amado a mi esposa y a mis hijos, les he servido, les he protegido, les he dado todo lo que han querido necesitar, los he hecho profesionales, los he educado y para la gloria del Señor. Para no caer en la trampa del ego que tú puedes decir, no, gloria a Dios, te he hecho bien, ¿qué? Mi papel, yo creo que mucha gente lo ha hecho bien, muchos de los que están allí lo ha hecho bien, pero sí estamos llamados a eso, a convertirnos en hombres que aman, sirven, protegen y proveen para sí mismos y para su familia, por la gracia y la gloria del Señor. La quinta mentira y última, dice, si yo disciplino a mis hijos, se rebelarán. Y yo tengo que decirle, miren, criar hijos es como montar un caballo y más que una motocicleta.
Cuando era joven íbamos a la finca de mi abuelo, allá en Plato, Magdalena, yo iba de Santa Marta con mis papás y veíamos de la ciudad, entonces me iba a montar en un caballo y pensaba que eso era fácil, terminaba por allá en el suelo, revolcado, pateado, sucio, porque no sabía y pensaba que era montarme y ya, y no, el caballo hay que dirigirlo también. En cambio, cuando llegué a Cúcuta la primera vez por allá en 1987, eh, me dieron una moto en la iglesia y yo no tenía ni idea de cómo se manejaba una moto, pero alguien me dio una instrucción y entonces fue fácil prenderla en neutro, ponerle primera y arrancar. Me pareció más fácil manejar moto que criar unos hijos. Entonces se parece mucho que montar un caballo. Entonces se parece mucho montar a caballo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos hijos se tienen que someter a ti. Eh, Muchos de esos hijos tienen que depender de ti. Entonces eso, para que ellos sigan instrucciones y para que sigan órdenes es complicado. Por su carácter, por su juventud, entonces se resisten, pueden obedecerte, pueden desafiarte, y si no lo hago, te pueden arrojar a ti a la calle o a tu esposa con el tiempo, porque es difícil. Pero la Biblia nos enseña sobre cómo criar bien a los hijos y que el amor que tenemos por los hijos debe llevarnos a disciplinarnos. Y la Biblia habla de la disciplina. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 12, por favor, versículos 5 y 6. Hebreos 12. Mire lo que el Señor dice con respecto a los hijos de él, o sea, a nosotros. Dice en el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciéndoles, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y este es un modelo a seguir. Si nuestra disciplina bajo Dios se convierte en un modelo a seguir para manejar a nuestros hijos. A ninguno le gusta la disciplina, y ahí en el versículo 10 del mismo Hebreos, dice, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechosa, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto posible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestra tarea como papás es ser tiernos, es ser amorosos con nuestros hijos, pero al mismo tiempo también tenemos que disciplinarlo fielmente. Si lo amas, entonces tienes que disciplinarlos. Ahora, no es nada fácil. Si usted le da varita ya a un pelado de 18 años, ya no puede hacerlo. Había que hacerlo de niño, había que hacerlo corregirlo. Ahora, el objetivo no es el castigo, el objetivo no es marcarlo. El objetivo es que aprenda la lección. Y muchas veces hay que decirle, no, yo te amo. ¿Qué nos decían los papás a nosotros? Cuando te disciplinaba tu papá, te decía, ¿es por tu bien o no? Y creo que papá muchas veces tenía razón. Entonces, uno debe orar siempre por sus hijos para que tengan un corazón para Dios, que tengan amor por la justicia, que tengan un carácter piadoso y por la bendición del Señor. Mi padre tuvo 9 hijos y yo creo que el que más disciplinó fue a mí, si soy sincero. Duro. Él decía que hace 45 años decía que el que jugaba fútbol, jugar fútbol era sinónimo de marihuanero. Y yo miraba alrededor y sí, todos mis amigos fumaban marihuana. Eh, y yo era callejero y me disciplinaba, me calveaba para que me dijeran a mí y no saliera a la calle, me iba para el Parque Tayrona, y qué no hice. Pero yo después le agradecí a mi papá porque lo hacía para mi bien, que muchas veces se le fue la mano, sí, se le fue la mano y me marcó, pero logró su objetivo, enderezarme. Y después llegó el Señor a mi vida y bueno, fue increíble. Es decir, yo lo que te quiero decir en esta noche es que si el Señor nos disciplina a nosotros que somos hijos de Él, tú también estás llamado a disciplinar a tus hijos. Cada uno tiene su método. El objetivo no es marcarlos, no es dañarlos, no es castigarlos, no es darles una lección. ¿Cuál es la verdad de este asunto? Que sí debemos disciplinar
que debemos alentar, que debemos instruir a nuestros hijos, pero solo Dios puede dirigir y cambiar sus corazones. Es por eso que oramos, por eso que tú debes orar por tus hijos todos los días. No te puedes convertir en un policía, pero sí puedes convertirte en un hombre de oración por él, de bendecirlo, para que ocurra esto. Tengan un corazón para Dios, que amen la justicia, que sean rectos, que sean íntegros, que tengan un corazón temeroso de Dios y que la bendición del Señor siempre esté sobre sus vidas. Por eso uno debe orar. Y con esto terminamos en esta noche. Así es que ahí donde estás, quiero que me acompañes a orar y le digas a Dios en esta noche, gracias por las verdades acerca de mi familia. Te pido, Señor, que me permitas hacerlo bien como director de un hogar, que me permitas, Señor, eh, siempre decirle a mi esposa palabras, palabras de afirmación, palabras de cariño, palabras y acciones que demuestren mi amor por ella, mi coherencia. Habla con Dios en esta noche y dile, Señor, no soy capaz de dirigir mi casa, pero tú dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a ser el director, el proveedor, el que instruye, el que disciplina, el que corrige a sus hijos, el que modela para sus hijos. Dile al Espíritu Santo, enséñame a modelar para mis hijos, enséñame a ser un buen modelo. Que mis hijos te amen porque encontraron en su papá un modelo a seguir, como yo encontré en el Señor Jesucristo mi modelo a seguir. Gracias por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y muchas gracias por su atención. Amén, Pastor Alejandro, mil gracias por ese tema, ¿cierto? Que nos sigue retando, nos sigue motivando, ¿cierto? Y para complementar lo que la oración del Pastor Alejandro, yo quiero invitarles en este momento también a que al revisar todas las charlas hemos llegado a una conclusión, que han sido demasiadas las mentiras que hemos oído y que necesitamos realmente rendirnos a aquel que es el único que puede guiarnos a la verdad. Yo les invito a que ahí por un momento cerremos nuestros ojos y elevemos una oración clamándole al Señor por su ayuda. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por todos estos temas, bendito Rey, que tú nos permitiste conocer, disfrutar, que han traído claridad, Señor, a nuestras propias vidas, a nuestros hogares, bendito Dios, pero que también nos han retado, Señor, al reconocer, bendito Rey, que muchas de esas mentiras, Señor, han estado en nuestras vidas y aún sin ser conscientes las hemos vivido, Señor. Pero también esto nos ha llevado a reconocer que necesitamos de ti, Señor. Por eso ahí donde estás, yo te invito a que le digas al Señor en esta noche, que realmente le entregas tu vida a Él. Señor, yo hoy te entrego mi vida. Reconozco que he llevado mi vida a mi manera, por mis criterios, por mis esquemas mentales, mi forma de pensar, Señor, que adquirí a lo largo, Señor, de todas mis vivencias, de toda mi vida. Pero hoy, Señor, al ver esta realidad, quiero decirte que te necesito. Que me rindo ante ti, Señor, y te pido, Señor, que tomes el control de mi vida. Yo renuncio, Señor, a todas estas mentiras, renuncio a seguir llevando mi vida a mi manera, Señor, porque me he dado cuenta, Dios eterno y soberano, que he estado engañada. Pero quiero que tu verdad, Señor, tus verdades, no solo transformen mi vida, sino transformen mi hogar, mi familia y todo lugar donde tú me quieras llevar. Por eso, Señor, toma el control de mi vida y haz de mí ese varón que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Señor, porque he reconocido la necesidad que tengo de ti, Señor, mi incapacidad para llevar mi vida a mi propio criterio. Por eso, Señor, te agradezco por el privilegio que me has dado, Señor, de escucharte, Señor, a través de cada una de estas charlas y me rindo ante ti, Señor. Te agradezco, Dios eterno, y te hemos orado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, en acción de gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Mis hermanos, me resta agradecerles por su compañía y motivarlos a que de pronto, como en alguna de las charlas hablábamos, a que tengamos grupos de apoyo los unos con los otros.
que nos busquemos, ¿cierto? Que fortalezcamos esa amistad para que podamos crecer, a los pastores de cada una de las sedes que los busquen, ¿cierto? Para que podamos fortalecer estas verdades que el Señor nos ha enseñado a lo largo de todas estas sesiones. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga fortaleciendo, les ayude a crecer en sabiduría y entendimiento, para que todo esto se haga una realidad en cada uno de nosotros.